Compas, ¿cómo están? Les deseamos un lindo día. Qué bacán, un nuevo episodio de esto que es la Liga de las Sombras. Y el día de hoy con un tema trascendental para el país. Es que en pocas horas vamos a escoger alcaldes prefectos. Pero un tema no menor que veo que a veces un poco como que pasa por debajo del radar es la consulta popular. Y aquí les vamos a dar nuestra opinión, análisis sobre este tema. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Muy bien, yo les quiero dar la bienvenida a los Juegos del Hambre. Más o menos, sí, la verdad. ¿Cómo estás, mi querido Jorgito? Todo bien, ya, tranquilo ya, después de haber solucionado los problemas ahí Sí. con nuestra querida justicia ecuatoriana. Espero que te recuperes, que todo salga bien, ¿no? Sí, ya estaba muy estresado. ¡Tonka! Pues ahí, o sea, justo pensando en esto de las preguntas y lo que dice el Sol, que sí, pues si otra vez la cagamos en urnas, evidentemente vamos a tener otros 10 años de Juegos del Hambre. Entonces hay que votar con conciencia y anticipo un poquito de la respuesta. Hay que leer las preguntas y si tú quieres que te leamos las preguntas, pues por eso aquí le tenemos al queridísimo Sol de Oro. Y en honor a que son 8 preguntas de la consulta popular, vamos a ir un poco rápido, vamos a meterle ahí el acelere y vamos a ir en este formato. Vamos a ir contando pregunta a pregunta, vamos a hacer un análisis y cada vez vamos a ver cuál de cada uno de nosotros vamos a revelar cuál va a ser nuestro voto. Así que nos vamos a mojar aquí en la Liga de las Sombras para que ustedes también decidan su voto. Así que vamos a dar lectura, mi querido Sol, de la primera pregunta de la consulta popular. Ilumínanos. Claro que sí, pero antes de comenzar quiero recordarles que este espacio está patrocinado. Claro que sí, ya. ¡Bravo! Este teléfono al fin sonó y el primer valiente este espacio es patrocinado gracias a Opticom. Claro que sí, ustedes en esta parte ya pueden ver un poco de la publicidad para que puedan ya comprar sus lentes, porque si es que no se dieron cuenta, 3 de cada 4 amigos usan lentes. Estamos ciegos. Muy bien, ahora sí, empezando con las preguntas de la consulta popular. La verdad estoy leyendo yo porque yo no entiendo nada, ¿no? Pero tiene bonita voz. Sí, entonces vamos con... Pero sí sabe leer. Con la voz del locutor. Vamos con la primera pregunta, claro que sí. ¿Está usted de acuerdo, señora bonita? Claro que sí. Con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, encomendando la Constitución. Creo que arrancamos esta idea con una premisa general. En el Ecuador no hay el principio de extradición, es decir, si es que un ecuatoriano delinque a nivel internacional, el Ecuador no puede enviar a una persona si es que ésta delinquió en el exterior. Este formato actualmente no rige en la Constitución. Y también uno de los anexos, ahí también el Jorgito nos puede iluminar un poco en eso, es que esta consulta, digamos que esta pregunta está pensada y dirigida a lo que son los crímenes ligados al tema del narcotráfico, ya que han de haber visto sus Chapos Guzmán, esas cosas, ¿a dónde venden la droga? Claro, todo es crímenes organizados, ¿no? Claro, o sea, no es que aquí la gente de Malvinas, la gente va a tener el gran mercado, no, es el microtráfico. El mercado grande se vende en Estados Unidos, se vende en Europa, entonces hay un escenario en el cual personas del Ecuador están delinquiendo y están enviando sustancias ilegales hacia un segundo país. Por ende, se abriría esta opción de poder extraditarlos. ¿Qué opinan? Yo creo que esta pregunta, el que no vota sí, es porque está a favor del narcotráfico. Sí. O sea, evidentemente va a haber gente que... Nada, que vote, no. Va a haber gente que esté a favor del no porque se les acaba la teta, ¿no? Claro, a eso. Porque imagínense que aquí en el país mucho, como funciona la justicia, tú me dirás, vos que fuiste, están, que les cogen presos a los que están involucrados en este tipo de crímenes y van a ser juzgados por los jueces y fiscales que también están en la misma mafia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene?
Y yo le agrego una cosa, y de hechos reales de lo que ha pasado aquí en el Ecuador, ya saben, en Datos con Alejo sabemos ver estas cosas. Y, o sea, es horroroso ver cómo, por ejemplo, en La Roca hacen fiestas con fuegos pirotécnicos y desde ahí, o sea, se hacen fiestas, entran scores. Eso se demostró que pasó en una fiesta cuando estuvo de cumpleaños uno de los narcos. También se ha demostrado que la mayoría de ejecuciones en este país por tema de sicariato han sido ordenados desde las cárceles. Es decir, si tú le metes preso a una persona que es un capo, a la larga, a la corta, no le estás cortando la sala, solo le estás mandando de vacaciones. Solo le estás cambiando de dirección. Le mandas de vacaciones. Le estás dando desayuno, almuerzo y merienda gratis. Claro. Claro. Ahora, Pagada por nosotros. O sea, hay una cuestión que es importante con respecto a las personas que están a favor del no en esta pregunta en específico. Y es, no necesita el Ecuador la extradición porque Lazo, así le dicen, ¿no? Debe poner más escáner en los aeropuertos. O sea, la propaganda que se está gestando a través del no es ahí. No se necesita la extradición porque los que más consumen son los norteamericanos. A ver, si bien es cierto, la corrupción es un cáncer que está en todo el mundo, incluso hasta Dinamarca, Suecia, claro que hay índices de corrupción, ¿no? Pero la cuestión aquí es el hecho de que las cárceles en Estados Unidos, al ser privadas, están sujetos a un orden jurídico donde se requiere los videos de las cámaras de vigilancia para evaluar si es que pueden o no tener permisos. Eso quiere decir que es muy improbable, casi imposible, diría yo, que en una cárcel en Estados, a fecha de hoy, ¿no? De febrero del 2023, que se organicen estas pachangas, de estas francachelas, de estas jaranas en las cárceles. Y yo le sumo una cosa. Aparte, o sea, yo tengo ahí un punto, dime. ¿no? Imagínate un capo pesado de aquí del Ecuador. Lo llevas a una cárcel, como dice Jorgito, allá en Gringolandia. Allá es la última rueda del coche. Claro. ¿Qué? Ahí están los mexicanos, a los claro, colombianos. ¿qué beneficio le van a dar? ¿Qué miedo le van a tener? Y hay un Va a ser tema, la perra de todos. y hay que tener muy claro ese tema. Actualmente, ¿por qué el tema de la extradición? A ver, es real de que no va a ser la solución. O sea, hay que tener claro. No, ¿sabes? el Tonka Esto va a ser largo. La otra vez No, el Tonka hay dijo, soluciones es un mágicas. camino, es el camino. O sea, Yo creo que más que un camino, verán, es una herramienta. Y es una herramienta de qué? es De el presión. primer paso, es el primer paso. Es una herramienta de presión para las cabezas. Porque así tú le es, dices, totalmente. te voy a mandar a la cárcel. Mándame. Además que Pero ahora gracias, te mando, vos estás solicitado por los Estados Unidos. Claro. Es decir, no te voy a mandar acá, sino te voy a mandar a la prisión gringa, donde, como hemos visto, se saca el pez del agua y el pez ya no puede ejercer presión sobre el resto del estanque. Ahora, Aparte que ahí sueltan todos los nombres, ¿no? todo. Claro, y es una medida de presión eso, o sea, decirle, o sea, o te mandamos aquí en el Ecuador, o suelta los nombres y no te mandamos a Estados Unidos. Ahora, porque allá, no, como vos dices, o sea, no es alguien importante. Pero a mí me intriga mucho lo que Leonidas Issa menciona, ¿no? Él dice, esta consulta tramposa es para que el presidente incremente la popularidad. Esta pregunta en específico no debe existir porque se le puede hacer mediante un decreto. Y dice tantas tonteras. No sé, o sea, y por último, o sea, para Se puede por la asamblea, pero ahí sería, No, ¿por qué pues la asamblea nunca lo hizo? Porque la asamblea tiene un asambleísta que es la King King. Entonces eso es de locos. Los mismos que te pedían tocar el teléfono, déjame ver tus contactos. Ahora están en la asamblea. O sea, antes ¿Quién financia Entonces, el otro sueldo de los y que creo que asambleístas? también Son los narcos. un mito que se cae es el decir, o sea, esta asamblea es un tema de aprobación, es aprobación al Lazo. Me parece que ese es un error. Totalmente. Y pensarlo así es un Lo que error. pasa es que, a ver, acá la política funciona de la siguiente manera. Me caes bien o me caes mal. Nadie está viendo por el bien del país. Claro, entonces, pero creo que en esta consulta una cosa Ahora, chévere. perdón. Ahí, ¿cómo dijiste? ¿Me caes bien? O me caes mal. Yo En este caso, le ¿me cambiaría, caes bien o me caes mal? Yo le cambiaría, verán, yo le pondría me caes mal y me caes bien, dependiendo de mis circunstancias. Claro, o sea, es que mira, Claro, no es... ¿qué es lo que pasa con el gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Todos dicen el man es un vago. Lo que sí es un competente, tal vez el man es inoportuno, tal vez el man deja pasar mucho tiempo para hacer las cosas. Ya Pero- tiene casos de corrupción. Ya. Y encima más, tienes una asamblea que se pone a todo lo que vos dices. Si es que el man dice, es de día, no, es de noche. Todo. Es que yo creo que a la larga vivimos una atmósfera en que los políticos están en su burbuja y nosotros estamos tratando de batallar el continuo. Y lo mismo nos pasa. Levanta el teléfono. Y lo mismo nos pasa con los concejales. Levantó el teléfono. Concreten, muchachos, concreten para pasar a la segunda pregunta. Concreto, durable. Solo una cosa más. Que no...
que no se genere esta suerte de... Es que no debe haber extradición porque la justicia debe ser quien tome la posta. O sea, dicho sea de paso, en este momento... Dicho sea de paso, ¿no? Hay Zambato que le quieren mucho. Así no, Zambato, Y yo no soy el man de la posta, la gran flauta. Un pueblo, ¿qué dijo? Aburrido. Dice. Aburrido. Yo no soy el man de la posta que me estaban poniendo en los comentarios. Soy el de la posta, por Dios santo, no soy tan feo, ni tan gordo. Ni tan enano. Mido casi 1,90, por Dios. Ahora, Bien. la pregunta del millón es: usted en casa, igual, esto está subido el día sábado. Ustedes tienen un tiempito para poder pensarlo. Nosotros no somos dueños de la verdad, no estamos diciendo hágalo, pero quiero saber cuál es la opinión de nuestros panelistas, invitados, conocedores, filántropos de la cultura ecuatoriana. Y la pregunta es: ¿ustedes qué van a votar? Tonka. Yo pido el bono de la llamada, por favor. Por supuesto. ¿Gustas llamar a alguien en especial? Sí, ¿sabes? sí. Aló, Guillermo. Ya, de uno. No, mentira. Somos elitistas. No, verán, la verdad es que yo creo que cualquier persona que haya seguido ha tenido un juicio o algún altercado en la justicia, sabe cómo funciona la justicia aquí en el país. ¿Sí o no, Jorge? Los fiscales tienen Ya. tasas. Entonces, yo creo que sí es muy importante ponerse a pensar que la justicia no está preparada para lidiar con este tipo de criminales, con este tipo No está. de organizaciones. Les ya llegaron. Wow. Ya mismo me pagan la luz como a don Alfonso. Auxilio. Entonces yo creo que sí es importante de tomar en cuenta. Cuentos de terror. Sí es muy importante tomar en cuenta de que la justicia acá no funciona. Entonces sí, que nos ayuden afuera sí es bueno. Y yo creo que también es un chance de humildad, ¿no? La humildad entendida como lo que dice el diccionario, que es saber hasta dónde llega tu capacidad. Sí. Y evidentemente no jalamos, entonces yo votaría rotundamente sí. Sí, mi querido Jorge. En esta pregunta voy a votar sí, porque al final de cuentas la justicia en el Ecuador, hay que ser realistas, no está apta, no está, digamos, diseñada para este tipo de problemática. Muchos dicen, es que, como el Corra que Twitter nos dice, esto no es tener soberanía, eso es una traición a la patria. O sea, la cuestión aquí es la siguiente. Pero robarte 46 millones claro, no es traición. pero aplanar un terreno. Ahora, la cuestión aquí es, el amor a la patria no debe ser confundido con el amor al Estado. La justicia pertenece al Estado como, digamos, una función, ¿no? Ponla. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente. Frase patrocinada por Opticom Quito, armazones y gafas alemanas, servicio de óptica en la comodidad de tu hogar, examen visual, terapias visuales, retinoscopía, oftalmoscopía, optometría pediátrica y geriátrica, contactología. Encuéntranos en redes sociales como Opticom UIO o escríbenos al 099-463-2116 o al 096-314-2262. Nosotros cuidamos tu visión. Estás viendo La Liga de las Sombras. Cerrando la idea, Jorgita. Entonces, yo voy a votar sí porque yo creo que la justicia no está todavía apta, ni el ordenamiento jurídico. La corrupción es ya, digamos, estatal. No se puede de alguna manera decir, no, es que el Ecuador, y hasta que el Ecuador se solucionen todos los problemas, la ética, la moral, ¿qué? Nos vamos a quedar con los capos dando digamos, órdenes desde la cárcel. Y que el abogado, a propósito, ¿no? Para mencionar eso de la justicia, nunca hay que olvidar que el abogado de Jorge Glass era el mismo abogado de el líder de los choneros. No hay que olvidar eso. Sí. Ah, sí, el que me lo hicieron colador. querido Alejo. Chicos, yo creo que me sumo a dos nombres. Y como ya lo citó Jorge, lamentablemente también Jorge Glass, tocayo, también a Daniel Salcedo y muchos otros nombres más que están con prisión domiciliaria, que están con medidas sustitutivas por un juez que sabe Dios de qué provincia es. Oye, hay que hablarlas. Solo falta el que le pongan. Es que hay que hablarlas. El Yunda, el Glass. No, pues Hay que- todos los Jorges. Quito el guayaco. También tuvo problemas.
A la larga y la corta, chicos, o sea, aquí hay que hablar claro. Aquí se dan muchas medidas sustitutivas, pero aquí hay un problema serio, que es el tema de que la justicia, hay altos índices de corrupción, hay altos índices de que ya se ha probado nexos entre la justicia ecuatoriana y el narco. Es decir, ya hay nexos concretos en el cual la justicia ecuatoriana no ha sido transparente. Entonces, con esa lógica, y aparte que en las prisiones también estos círculos de corrupción y narcotráfico están altamente cooptados, esto ya tiene un tema de lógica. Esto no es un tema de que tú apoyes o no a Lazo. ¿Por qué? Porque Lazo va a ir y va a venir. Pero el problema es que el problema, yo no les interrumpí cuando ustedes estaban diciendo. El problema del narco es que a la larga, a la corta, el Lazo va a ir. El Lazo va a ser un secundario, va a estar 4 años. El tema del narco de aquí va para largo. Entonces tenemos que tener herramientas. No es la solución mágica, no es la única solución. Hay que pensar también en el tema del tejido social. O sea, la gente delinque y es presa del narcotráfico por el tema de una pobreza en sectores populares. Pero más allá de eso, a las cabezas, porque aquí no va, o sea, no le van a extraditar al señor que solo estaba vendiendo un gramo. Aquí le van a extraditar al capo, al duro del que maneja. Y dicen, y que he oído, que saben decir, no, pero es que aquí no hay gente que está pidiendo extradición. Pero por supuesto, porque el Ecuador todavía no tenía abierto el tema de la extradición. Claro. Entonces, si tú ya le das, si Ecuador ya tiene abierto el tema de la extradición, por supuesto se va a poder pedir a esos capos y se les va a poder deportar. Entonces, mi voto de manera clara, y de hecho ya en otro podcast, Donde Vive el Miedo, también un saludo, chicos, a Donde Vive el Miedo, podcast que nos entrevistaron justo sobre esta pregunta, es un claro sí. Ahora, Sol, ilumínanos. Por supuesto, yo le recuerdo que el voto es secreto. Vamos a continuar. Pregunta número 2. Pregúntale a las sombras. Dice, patrocinado por Opticom. Nadie dijo. Dice, ¿está usted de acuerdo, señor que nos está escuchando, con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado? ¿Ya? Para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal enmendado en la Constitución. Pregúntale a las sombras. En líneas generales, esta es mi posición. Yo creo que ningún poder del Estado debe trabajar de manera independiente. Creo que para eso es necesario, de hecho, corrígeme, ñaño, si era Montesquieu o Rousseau el que te planteaba el tema de la división de poderes por algo. Yo tengo esta premisa de que el ser humano es no malo por esencia, pero no somos de todo bondadosos. Y darle poder absoluto a cualquier poder del Estado sin ningún contrapeso es algo delicado. Creo que es necesario que cualquier función del Estado tenga un peso y contrapeso, que pueda tener un nivel de vigilancia. Habría que revisar muy bien esto. Y también yo creo que aquí por ejemplo, ya se ve un poco de jugada política. Creo que esto es más cuidarle la espalda a, ¿cómo era la fiscal? Diana Salazar. A Diana Salazar. Creo que hay mucho de cuidar la espalda al trabajo de Salazar. Entonces me parece que aquí sí hay que ir ver un poco los matices de este escenario, pero abiertos, chicos. ¿Qué opinan ustedes? A ver, bueno, en esto yo sí soy muy crítico, ¿no? Y es que es como que tú abres tu propia escuela de lucha libre y tú mismo te gradúas de ahí, siendo el dueño, juez, fundador, jurado, condena. Ya, sí. Correcto. Entonces, sí, es que yo tengo un poder, sobre todo un poder estatal, ¿no? Y absolutamente nadie me está revisando, nadie me... ¿qué te digo? Nadie me hace una auditoría, nada, ¿no? Yo mismo hago mis investigaciones internas. Eso se vuelve un zafarrancho dentro, ¿no? No va a funcionar nunca porque te digo, es como que yo hago mi propia escuela, yo me gradúo de mi escuela y ¿quién me va a decir que no si yo tengo el título de mi escuela? No funciona. Jorgito. Yo sí, comparto en cierta medida lo que ustedes han manifestado, aunque yo le vería más bien la naturaleza de esta pregunta. Es algo re chistoso que en el Ecuador hay fiscales que les metan presos a los jueces, que son, digamos, jueces de menor rango, obviamente, ¿no? Y hay jueces que ordenan la detención de los fiscales. Entonces, aquí, la naturaleza de esta pregunta es de alguna manera para darle un sentido a la fiscalía, porque la fiscalía es el ente que acompaña a las víctimas en un proceso penal. O sea, cuando vos, por ejemplo, el Sol cometió un delito,
y vos le quieres demandar al sol, es el fiscal el que actúa como tu defensa. Sí, Claro. también tienes un abogado pero es que que está como que refrescando. la parte que me defiende del pueblo, Así ¿no? es el Estado Cuando el sol ecuatoriano, lo así impide. es el Estado ecuatoriano el que le patrocina a la víctima y y de alguna manera pues es el otro el que está, el imputado el que está defendiéndose. Sin embargo, en el Ecuador ahí pasa algo súper extraño y es por estas, como dijo el Alejo, ¿no? Por estas lazos que tiene la fiscalía con los jueces, que tiene la fiscalía con la propia policía, que todo es ahora mismo un zafarrancho. Yo creo que el zafarrancho es ahora, porque es bien sabido que en el Ecuador los fiscales tienen tasas que cobran, ¿no? Por ejemplo, vos quieres meterte en un juicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Te buscas un abogado penalista que pueda contratar a un fiscal y que te dicen los delitos, si son, digamos, graves o muy graves o leves, ellos van cobrándote más, ¿no? Entonces es fácil. Le vamos a imputar ahorita a este señor por narcotráfico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscarnos un fiscal que nos ayude y que al momento de presentarle las pruebas de cargo, de descargo, diga, no, porque estas pruebas se me perdieron, me asaltaron, me secuestraron, me robaron. Lo que se usa, creo yo, es la independencia de la fiscalía. Y eso está claro. El problema es como, y ahí coincido, ¿no? El poder que va a tener. Si bien es cierto, los, digamos, pensadores franceses, los filósofos que se decían llamar ellos, hablaban de la división de las funciones del Estado. Porque el poder es otra cosa, ¿no? Coercitivo, de vigilancia, que bien lo menciona Michel Foucault. Pero acá ya es de funciones del Estado. En la época de Correa, corrígeme Alejito, se crearon dos funciones más. La de ¿cómo es? El Consejo de Participación. Que también entra aquí en la consulta, entonces. Y la, que nadie sabe qué hace. y la otra que es de la función electoral. En su momento se planteó eso. ¿Cómo así la función electoral? Poder del Estado. Es otro poder. Entonces, ¿tiene en sí un poder la función electoral? ¿O es solamente el que imprime las papeletas? Yo, de mi parte, creo que es preocupante lo que acaban de mencionar, sinceramente, pero también creo que hay que ver cómo digamos, reacciona la fiscalía como un ente individual, tanto Ahora, de la justicia como de la policía. Nota ¿no? que me pones a pensar con tu intervención, y es que, ok, o sea, yo no dejara que la fiscalía se auditoría a sí misma, ¿no? Porque obviamente nunca van a Así sacar es. un Sí. caso de Pues corrupción. ya debería existir la Contraloría, la Procuraduría, Pero ¿quién o qué poder en el Estado estaría capacitado como para juzgarles a los manes, ¿no? debería ser la Asamblea. Uy, hijito. Debería ser la Asamblea porque la Fiscalía... Es que ya es la Asamblea. Debería ser la Asamblea, pero vemos que en realidad no pasa Pero eso. debería. Le destituyeron recién a Lindao, ¿no? ¿Y quién le destituye? Álvaro Román, que ahorita es el presidente del Consejo de la Judicatura. Y Lindao, que fue quien le dio la razón a la Asamblea, porque es correísta. Entonces el Consejo de la Judicatura, que es marcadamente anticorreísta, que la función judicial no debería tener un partido político, pero es claro que eso pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Aquí que en el Ecuador se tuman a los jueces. Así se es, tuman, o sea, los fiscales se tuman a los O jueces sea, y porque al el revés. uno está con una tendencia política y el otro de otra. Aquí Así no es por un tema de corrupción. Y la asamblea, ¿qué es lo que hace? Eso es un secreto a voces lo que voy a decir en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Bacán, le destituyeron al Lindao, pero el man se va forrado. Y dicho por los propios asambleístas, ¿no? O sea, qué triste es. Ya, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi cargo, pero antes denme algo. ¿Sabe qué? Está bien, diga esto, denos la razón como Pero es correístas. como pasa en cualquier caso de corrupción, como ¿Qué? pasó en Está la- llamando. Totalmente de acuerdo. Concreten, muchachos. Ya. Honorables. Vamos con las respuestas, ¿no? Ya, Muy bien. Ahora, mis queridos sombras, la pregunta es, ¿ustedes van a votar sí o no? Yo, bueno, como les digo, o sea, yo no creo que alguien debería tener la potestad de juzgarse a sí mismo, entonces no. No. Yo en esta pregunta también voy a votar que sí. Que sí. Sí. Perfecto. Yo me sumo a las palabras del Tonka. Nadie debe autorregularse. Tiene que haber pesos y contrapesos. Mi respuesta es un no en la pregunta 2. Perfecto. Yo les recuerdo que el voto es secreto. Y vamos a continuar. Porque el sol no se moja. Ahora vamos con la pregunta número 3. Ta, ta, ta. Patrocinada por Opticom. Opticom Quito. Armazones y gafas alemanas. Servicio de óptica en la comodidad de tu hogar. Examen visual, terapias visuales, retinoscopía,
oftalmoscopía, optometría pediátrica y geriátrica, contactología. Encuéntranos en redes sociales como Opticom UIO o escríbenos al 099-463-2116 o al 096-314-2262. Nosotros cuidamos tu visión. Y dice Roxy Plus, ¿está usted de acuerdo, amigo, amigue, con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior. Enmendado en la Constitución, pregúntale a las sombras. Chicos, yo tengo aquí hasta podría decir una opinión polémica, verán. Genial, eso sí, es lo que nos somos gusta, las un poco más sombras. polémicas. encanta. En un principio yo decía, estos son una Las banda ratas están así. Yo decía, estos son una banda de mantenidos. O sea, es una banda de mantenidos que la neta nosotros estamos... No No, lo bueno, tuviste fuera que trabajo. nosotros fuéramos los mantenidos. Pero después me puse a revisar un poco anexos. Y después me puse a revisar un poquito si es que esto cambiaba un punto que es fundamental en este asunto, que es el tema del método de elección. Nosotros actualmente mantenemos lo que es el método de Hong, el método de Hong. Tenemos el método de Hong y el método de Hong electoral te plantea que es que las mayorías por añadidura van cayendo en mayorías el tema de asambleístas. Entonces, me parece necesario entender una cosa. Este escenario de reducción de asambleístas más el método de Hong que favorece a las mayorías va a aplanar en solo las grandes mayorías de la asamblea y representaciones más pequeñas o representaciones provinciales van a quedar de lado. Entonces yo en un principio dije que bueno, voten a tanta gente que no sirve de nada, pero después me puse a pensar, oigan, había que darle una vuelta de tuerca adicional para que esto no se quede en un escenario de, oye, a la larga, a la corta, le vamos a favorecer a los partidos políticos mayoritarios y va a pasar lo que estábamos diciendo, o sea, los partidos políticos se van a llevar las cuotas de poder y a la larga, a la corta, la asamblea va a ser un escenario en el cual no va a haber pesos y contrapesos, sino 2 o 3 partidos que son llevados por sus figuras electorales más grandes. Entonces, sí hubiera estado de acuerdo en esa pregunta tanto y en cuanto se hubiera revisado el método de elección y sobre todo el método de cálculo a la hora de elegir a los asambleístas. Mi querido Tonka. Y bueno, a ver, yo siempre dije, y hace ratón dije, cuando había congreso también lo decía, que ¿por qué estamos manteniendo un montón de payasitos que saben menos de lo que está pasando en el congreso o en la asamblea que nosotros? Ya. ¿Ya? Que en realidad no trabajan para la gente, sino para ellos mismos. Yo sí creo que es, bueno, de nuevo, es un primer paso, ¿no? El hecho de cambiarles, de poner solo uno por provincia. Yo dejar en uno solo por provincia, la verdad. Así, punto. Ya. Cosa de que no haya chance a meter más gente, no haya chance a gastar más plata. Ya. Claro que también pasaría en los Estados Unidos, ¿no? De que, por ejemplo, la gente del Napo, siendo 20,000, tendrían más poder de decisión de 2 o 3 millones que el Guayas. Es que verás, ¿qué es lo Mínimos que- en más provincias ¿qué? en el Ecuador. No, es que ¿qué es lo Ser que... asambleísta de provincia sería la cosa más apetecible del mundo. Es que, ¿qué es lo que pasa aquí, verás? O sea, por ejemplo, en este caso Guayas, que creo que es la que más población tiene, ¿no es cierto? Creo que sí, Guaya, hoy estamos ahí con No, es Pichincha. Bueno, Ya le ganamos. Y claro, Entonces, quitas bueno. ratos la ciudad más popular. Bueno, entonces vamos con Es que es 1000 kilómetros más grande que... Vamos con Pichincha y vamos con Napo. que Guayaquil. Ya. Pichincha va a votar en la asamblea solo para cosas que le beneficien a Pichincha. ¿Y cuando hacen algo para Napo? Claro. Ya. Entonces yo por eso digo uno por provincia y se acabó. ¿Ya? Y también soy muy fan de que tenemos demasiados partidos políticos. Esa ya viene. Entonces yo sí digo que es un primer paso para empezar a cambiar la porquería que es la asamblea. No es la solución neta, porque no hay soluciones mágicas. Todo esto, lo de la extradición, lo de la regulación de la fiscalía, esto de la asamblea, solo son primeros pasos para que empiecen a generar un cambio. Si alguien quiere creer que votando sí o votando no se arregla el país, estamos, pero peor que los narcos en drogas. Porque no funciona así, no hay soluciones mágicas. Todo se va a hacer con un proceso y con un trabajo detrás. Entonces yo sí diría que esto es un buen primer paso
para que se acabe ese amañado y esa mafia que es la asamblea ahorita? Jorge. Se acomoda. Es que para que funcione, igual, concuerdo en parte con los dos, porque para que funcione el modelo que está planteando el Tonka, o que de alguna manera el Alejo es lo que él quería antes, el Ecuador debe ser un país federal. O sea, ahí sí funcionaría, porque cada uno de los estados, en Argentina es un país federal, ¿no? México también lo es, Estados Unidos y algunos otros. Y permítame el comentario de que creo que Ecuador funcionaría un tema federal, ya que somos profundamente plurinacionales. Totalmente. Por eso digo uno, Fíjate ya. ahí. Ahora, pero funcionaría en tanto fuera sí. Ahora, ¿en qué, digamos, no coincido? Y voy a traer a colación lo que leí en el Twitter de un personaje, ¿no? Que me Publicidad comparte, grande. me dice, y si no dejamos de depender de los políticos y nos organizamos nosotros. Yo me reí bastante porque dije, no escribas tonteras. O sea, no puedes pasar del anarquismo, como digo, no hay una varita mágica, como dice el Tonka. O sea, no puedes pasar ahorita del capitalismo, pum, al anarquismo de una. O sea, claro, no existe. Puede haber niveles, por ejemplo, Obvio, barrial. obvio, una puedo, cosa, pero ya no de a nivel golpe, o sea, Estado, Pero no ni en la casa te puedes organizar así, güey. No, imagínate, y claro, porque imagínate que ahora, digamos ya, ahorita señores políticos salgan, porque va a pasar lo mismo que con María Antonieta y tanta cosa, ¿no? ¿Y quién se va a quedar? Todos sabemos que los que se van a quedar van a ser los militares. Y eso es algo muy complicado, porque quitar una dictadura militar es casi imposible, no es lo mismo que ir a protestar. Ellos tienen las armas. Sí. Claro, el Estado ahí sí es un leviatán, pero con las garras puestas, ¿no? Entonces, Pregúntale a los argentinos y los chilenos. ahí están. Ahora, entonces yo que me pongo a pensar, digo, que es necesario ir reduciendo el número de asambleístas, no por un tema económico, porque la gente hay que aceptar, la gente va a votar porque odia mantener a gente que ni va a trabajar, a gente como el Gerardo Morán, a gente como el Tim Delgado, a gente como la Wendy, ¿cómo es? Wendy Vera o algo así, que creo que fue a 1 o 2 uniones, o sea, al Tim Delgado que ni siquiera sabía leer. Yo me desesperaba, que hasta hicieron que, ¿cómo era este perro que iba a la asamblea? Don Burro, y vas a tico, o sea, tonteras. Entonces yo creo que reducir el número de asambleístas es necesario, ¿sí? No al punto de tener uno por provincia, porque entonces imagínate, vos tienes una provincia gigante en el oriente donde no hay muchas personas y vas a tener el mismo poder que un asambleísta, o mejor dicho, que un senador, porque en ese caso en la asamblea de senado. ¿Saben qué si hiciéramos eso? Pachacuti sería la mayoría de la asamblea. Claro, porque si se ponen a pensar en provincia de manera local, en los sectores indígenas tienen fuerte Sí, voto. pero eso ojalá. Por ejemplo. Pero Leonidas, Pero imagínate, sería... Escucha, pero Isa no es Yacu, perdón. O sea, Claro, y el cacumen de Isa no le da para pensar esto y él se opone a esta, pero rajatabla cuando le beneficiaría. Es que eso, o sea, por ejemplo, darle esa voz a provincias pequeñas, de que por fin se les regrese a ver. Yo creo que está en toda la lógica del mundo. Sí, ¿no? sí. Y en toda la integración. Mucha gente dice, ay, es que yo estoy en contra del centralismo. Claro. Pero... Yo también estoy en contra. Yo también estoy en contra. Pero ¿de dónde salen los asambleístas? ¿Quito, Guayaquil? Claro. Y además que es una presión durísima que tiene Quito y Guayaquil, ¿no? Porque además de que tú tienes que ver por el bienestar de todo el Ecuador, siendo que todo el Ecuador es la parte... Aquí se decide la cosa política y cuando se está quemando el país, hablemos claro, se está quemando Quito. Claro, eso yo sí verás, desearía por que se ejemplo, quite esa presión y de alguna quemándoles manera. un poquito a los de la posta, ¿no? Ambato es donde más emprendimientos hay. Es el centro económico del país. I love Ambato, les juro, amo Ambato con todo. Guachigrande, Guachichico, Guachipata, pan es una Guachiloreto, bestia. Guachibelén, pero más ricos de Pincho. Santa Rosa, Ficoa, les juro Los que hay unos guachis, Ya, eso digo, o barrios sea, hermosos. imagínense el peso que tiene Ambato. Y yo no soy de la posta. Mira, Imagínense es el el barrio peso más que tiene bonito de- Ambato en Ecuador, ¿no es cierto? Sí. Centro económico del país. La ciudad de Ambato no es pueblo, ¿no? No es pueblo. ¿Ya? Por ejemplo, Cuenca, como una de las cunas del arte del país. La Atenas del Ecuador. ¿Ya? Napo, la UAL, un montón de lugares que no tienen voz en la asamblea. Sí. Por ahí le ves al Esteban Torres ¿Ya? diciendo alguna tontera, ¿no? Que ¿Quiénes le caiga tienen, puño. ¿quiénes tienen ahí? Los políticos que salen De Quito y de Guayaquil. Guayaquil. Y Cuenca. Entonces, y Cuenca También tiene su peso. pero es poquito. Ya es mucho menos. Entonces, Estuvimos a 2 patadas de tener un presidente cuencano, verán. pero por... Tuvimos una... Ah, no, pero... No, pues, Yacu.
Cano. Concreten. Concreto, honorable, sí, ya nos desviamos un La montón. cosa es esa, ¿no? Yo digo que sería chévere que todas las provincias tengan su voz. Por eso yo digo uno solo por provincia. No eso de que cada tanto pues, metemos otro porque Pero volvemos yo a la sí misma. creo que, o sea, también tiene su pedo. O sea, la democracia sí es un poco la lógica de la mayoría. Entonces sí tiene que tener su peso el que, oye, aquí somos 3 millones de burros. O sea, sí pesa que tenga Ahora te ese ponen en los peso y comentarios, ¿verdad? contrapeso. Por ahí alguien ya se humilló. Tienes razón, también hay borregos. Entonces, a la larga, a la corta, creo que sí es importante ese escenario de que a la larga, a la corta, hay que repensar la asamblea, estoy de acuerdo. Creo que incluso era más interesante la propuesta del Senado. Pero ya, pues comencemos. Comencemos Claro, con sí, esta. yo Claro, digo, comencemos es un ahora. paso. Sí, comencemos, sí. Interesante. Porque si no, nunca vamos a cambiar. O sea, si va- Exactamente. ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Votar no y que las cosas sigan como están. Es que a mí lo que me preocupa es lo que puede pasar después. Es que aquí estamos a 2 años de la elección. O sea, sí me preocupa el futuro inmediato. Cortamos la cabeza y después ¿quién va a tener mayorías en la asamblea? Va a ser se avisora que puede ser una tercera vía de centro derecha, puede avisorar un Leonidas Issa y el correísmo. Sí. Y con esa lógica electoral lo que va a pasar es que va a haber 3 fuerzas en la asamblea sin ningún contrapeso. Entonces, por eso yo les digo, o sea, es un poco Y esa una pregunta, Alejita. ¿Es mejor que ahora, en cambio, el sistema de, digamos, de pugna que tienen las bancadas? Porque es chistoso. Que vos eres de centro, vos eres de Y que les izquierda o de encuentro derecha. comprando cosas en línea. Claro, y luego yo porque dice, a ver, usted quiere que nosotros le demos el voto como bancada de centro, siempre y cuando usted después nos dé los votos para esto. Entonces, el hecho de tener a tantas, además que hasta la forma física, estética, todo lo que Pues te pones a relacionado pensar, con por eso. ejemplo, y les digo un cosa del tema concrete. Solo acabo con esta idea. Los presupuestos generales de la nación. Ya versiono. Los presupuestos generales de la nación se aprobaron por asambleístas de minoría. Claro. Y que no respondían a esta lógica de masa de mayoría. Entonces sí les digo que sí ha tenido su peso de esos asambleístas de minoría. pero la asamblea en planos tiene generales razón. está mal. Vamos. La pregunta para las sombras es, ¿ustedes van a votar sí o no? Pam, pam, pam. Yo digo que sí, de ley sí. Yo también digo que sí debemos, o sea, caminar hacia el federalismo. Porque como vos dijiste, o sea, la plurinacionalidad no se va a entender sin un Estado federal. Porque si no sería una pugna de justicias. O sea, la justicia indígena con la justicia del derecho positivo, del o sea, bien, pero ahora tenemos la oportunidad de darle el primer paso para de alguna manera transformar ese nido de ratas, ese circo que es la Asamblea Nacional. Que hasta el nombre no me gusta, Asamblea Nacional, no me gusta. Yo aquí. Con un templo masónico ahí en la azotea, ¿no? Que es bien interesante. En el lugar más maldito de Quito. Chicos, yo aquí hago la No, del no, salmón no, y me voy no, contra no. corriente. Y de hecho, incluso yo les digo, yo en un principio iba a votar que sí en esta, pero visto el escenario futuro y la posibilidad, va a ser un no. No, ya se puso los zapatos rojos también. Entonces hice así. Ah, pues sí, sería al revés. Ustedes serían con zapatos rojos. Muy bien. Yo nuevamente les recuerdo que el voto es secreto, ¿no? El sol no se moja. vamos. Tengo que mandar una camiseta. A sol no continuar se mancha. con la cuarta pregunta, patrocinada por Opticom, claro que sí. Sí existe. Ahí me hice los lentes yo. Puta, ma. Pero me salieron malazos terribles. No son como estos, No, mi querido cosa que- Tonka. Vamos a hacer una pequeña exhibición. Obviamente. Préstame tus lentes, por favor. No dañarás, Estos son por Dios. lentes, son lentes hechos en Opticom que no se rompen. Así que vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes puedan en casa compartir y saber lo que es bueno, ¿no? Cuidado el vidrio. Pero el vidrio sí se rompe. Se rompió el vidrio, pero no los lentes. Este es Opticom. Y si quieren también ser auspiciados aquí en la Liga de las Sombras, no se olviden de escribirnos a nuestro Instagram, que es @Liga de las Sombras. Claro que sí, muy bien. Cuarta pregunta que dice... Aro. Ah, ¿está usted de Mi acuerdo? equipo no se deja. Usted. Con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5 del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral. Enmendado en la Constitución, pregúntale a las sombras. Ahora sí suéltalo de los partidos políticos que Ya, querías a hablar. ver, verán, igual. Tenemos un huevo de partidos políticos. ¿Para qué?
sepa Dios. ¿Para Hay qué? tantas ideologías. Ninguno de esos Hay ni más- siquiera saben qué ideología está. Hay más partidos que votantes. Sí, o sea, imagínense, son un montón de partidos que lo único que sirven es para dividir más a la gente, Claro. para apoyar al partido, Y que a la al postre partido terminan grande. siendo los mismos, Claro, ¿no? porque es para apoyar al partido grande. Claro. Y ya, eso una. La otra es que con eso por fin le dan algo que hacer al CNE. Y la tercera es que si no hacemos eso, siguen habiendo las descripciones de los partidos políticos que al final ¿quién paga las campañas? Nosotros. Como grandes pendejos, ¿no es cierto? Bueno, que también eso Y a la final, en el los- escenario de que, pues, imagínate, porque si es que no hubiera ese plus, también todos los multimillonarios tuvieran para financiarse las campañas. No te digo, pero ya a la final, Necesario ese a la contrapeso. final los políticos acá nunca están acordes a su partido político. Un día son capitalistas, el otro son comunistas, al siguiente ya son estrellas porno. Lo que les sirva. Eso lo dudo. Lo que les sirva. Alguna Entonces, defecio ahí extraño. entonces Ahí viene en el estrella viene el beef. realmente no hay nadie que sea comprometido realmente con una ideología. Y los partidos políticos solo sirven de pantomima para aliarse entre ellos o darle más votos al candidato pesado mientras dividen el pueblo abajo. Jorgito. En Estados Unidos hay más o menos 1 millón de partidos políticos registrados. Es increíble, pero todo el sistema es bipartidista, ¿no? Entre republicanos y demócratas. Y no les ha ido nada mal. No les ha ido nada mal. Y otra cosa también es que, chuta, luego terminan empadronados o afiliados a los partidos Gente que- políticos. Ahí voy yo. Yo estoy afiliado en el PRIAN, loco. Bueno, entonces, En el del Alvarito. Alvarito Novoa. No, chuta. Yo me quedé. A mí me afiliaron. Déjame gobernar. A mí me afiliaron en Creo y me afiliaron en el Partido Socialista. O sea, imagínate, yo en el partido del Ojo Seco, que decía chistoso, ¿te acuerdas? Ya, yo no tengo oficina, yo no sé de leyes, yo no sé de nada, yo lo que voy a poner es Ojo Seco. Y que de hecho eso responde a lo que estábamos hablando. La madre, Porque o si te sea, pones a cachas. pensar, el ojo seco responde a que necesitan Star Talents para que llamen la atención. Porque hay tanta oferta y demanda. De hecho, el día de hoy, aparte de la consulta, se van a enfrentar a un montón de concejales, asambleístas, bueno, asambleístas no, concejales, que la verdad, a la mayoría no los vamos Así a es. conocer. Ahora, la cuestión, A nadie. no, la cuestión es que cuando hay muchos, por ejemplo, ahorita que está el partido 1 y el 5, ¿no? Que son correístas. Que son corristas. A ver, no, el uno es Centro Democrático, pero ya se desafilió. Se desafilió. Era correcto, o sea. Ellos son, claro, ahí por eso fue a todas esas cosas. Entonces yo digo, por un lado, No, por un lado vamos a votar, digamos, por Jorge Yunda, que está por Pachacutic. Por otro lado está, digamos, el Pavel Muñoz por el partido de Correa, pero en el fondo tienen una relación de amistad un tanto hipócrita, ¿no? O sea, yo nunca fui correísta, dijo Yunda. Si me- Claro, fue asambleísta de 35. Claro, No, pero después se me dice con la 35. ¿Con qué partido llegó a la alcaldía? Con el del juez Pesantes, Acción Ecuador. Acción Ecuador. Y ahora está con los Pachacuticos. O sea, Pachacuti. Chuta, man. ni los jugadores de fútbol se cambian No, la camiseta. ni- Yo a mí lo que digo es que otro candidato le Solo- tiran de camisetero, pero oye, y Solo el Yunda? loco Abreu nomás. Todo, o sea, es que todito no hay ni El uno. loco Abreu fue tan camisetero, ¿ves? Y ya camiseta. Te juro. Pero a mí me da chiste porque es el cinismo de la gente, no le conocí. Sale este asambleísta Ronnie Ariaga y dice, yo nunca le he conocido al señor Cortázar y en la piscina están juntos. O sea, Creo que a la larga el tema de los partidos políticos. Es que estaba en la piscina, pero Espera, ahora sí, hay que ser sincero. Ahora, espera, ahora, con esto yo quiero acabar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno de alguna manera está a favor de que los partidos políticos o movimientos políticos tengan una cantidad real de personas que creen en su proyecto político, estamos dándole una importancia mayor a justamente la política. Porque nosotros... o A sea, que la gente se interese en la política Claro, también. y además que es algo fundamental. ¿Qué hace el CNE? Nada, o sea, esos manes están ahí. Salieron. Vamos a ver si es que. Ni capacitación. Van a la central a ver quién votó por la fe, güey, por la ASO. O sea, deberían hacer esto, ¿sí me entiendes? Porque si no. Claro. Porque ni buenas capacitaciones dan. Los. En el Matilde Hidalgo. Ya, ¿cómo es los? Encima te pagan después de cuántos meses. Las libretas. Calla nomás que a mí me toca mes. ¿Y cuándo? Por eso mismo te digo. Esos Las 20 libretas, dólares, esos las 20 libretas dólares. Tan no son mal claras. está el CNE. para Esos que le 20 pongan dólares en están después de esta. cuánto tiempo. A ver, por favor, van a ser 40. Las libretas electorales nunca son claras y para las personas, los pobrecitos que les toca mesa, es una
pendejada está que la bolsa no sé qué, que el no sé cuál. Ay, sí. Agiliten esos. Les hacen votar a los muertos, ¿cachas? Claro. De hecho dicen que a Paul le hicieron votar así, por eso le mataron, ¿no? Chicos, yo creo que... A ver, ¿este está vivo o no? Entonces matémosle. Claro. Para que vote por nosotros. Sí. Espera, el tema de los partidos políticos en Toro, se supone que un partido ejecuta el plan de acción y lógica de una ideología. Entonces, con esa premisa, yo les digo claramente, a ver, aquí ¿qué ideologías claras hay en los partidos? Unidad Popular con el comunismo. Se podría decir que vendría a ser un tema de ejecución, unidad de Manchester, del capitalismo, los cristianos. Así es. Una ejecución más sentada en lo que sería el indigenismo, Pachacuti. No sé qué rayos es el correísmo, pero tienen una persona que les nuclea. ¿Qué es el Pedro Freire? El Pedro. Él está con el Partido Socialista Ecuatoriano. Yo creo que... Y él dijo que era de centro derecha. No, y yo digo, claro, yo voy a votar por él. Y él mismo... Yo voy a votar por y él mismo, Freire. pero es chistoso porque le hacen una entrevista y él dice, es que yo ni siquiera soy socialista, dice. Solo que ellos me impulsaron. ¿Y qué pasó con la carta de Vox? Sí, es que pero, yo creo que siempre el hombre es como así, o sea, y eso es para mí la representante más importante de esa yo creo que aquí hay un en el ámbito de los difusos. Yo creo que el Pedro tendría que terminaría siendo una ejecución de qué, o sea, él es un social liberal. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué social liberal? Eso sí, Dios mío, dentro del test de Nobel. Sí, social liberal. El social liberalismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como Arjona, ¿no? Retrocedo acelerando. No, yo no creo en estas izquierdas y derechas puras. Yo sí creo que hay más grises. Pero ¿qué es lo que digo? Incluso esto es una ejecución de eso. ¿Por qué? Porque también este 1.5% que te plantea la pregunta te está diciendo, oye, también hay ideologías que quedan en desuso. Entonces, a la larga, a la corta, vienen nuevas ideologías que a lo mejor desde nuestro entendimiento clásico francés de izquierda a derecha no lo podemos entender. Pero creo que a la larga, a la corta, estas nuevas ideologías... Inglés. Creo que a la larga, a la corta, este 1.5 van a ejecutar esa renovación. ¿De qué? A lo mejor estos partidos que hoy un día un CFP no se entendería, un PRE no se entendería, pero eso es una renovación de las ideologías de la gente. Yo creo que sí funciona. Entonces, en ese sentido, es una renovación de que ese 1.5 te dice que, oye, esa cosa que yo estoy creyendo se ejecuta en un programa social. Por eso yo lo digo. ¿Vos de verdad crees eso? Sí. Porque yo, en cambio... si no lo dijera. Porque no es la gente, ¿no? Y te pregunto porque la gente está, en cambio, un poco harta de todas estas nuevas masculinidades, de todo este progresismo violento, de todas estas cosas raras en las que tú eres socialista y eres liberalista. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, vamos a libre mercado, porque... ¿Sabes por qué? Claro, ¿sabes por qué? ¿Por qué te comento esto? Porque, digamos, China es algo así. Chicos, China es un país socialista que tiene de alguna manera una salida capitalista y es peligroso para la gente que vive ahí prácticamente en estándares bajísimos, ya casi a la esclavitud. Para hacer lo que sea. Entonces, pero existe. Y la gente está harta de eso. Sí, pero la cosa es que ahora, existe. Y si está harta significa que ya no le votarían. Existe, pero no sé si se puede aplicar. Yo te lo voy a poner así súper chistoso, ¿no? Ustedes han leído a Marx, me imagino. Por supuesto. Ya. ¿Ustedes se imaginan lo que pensaría Marx al ver el modelo capitalista actual? Y está bien, porque es un hombre de 1800. Y es que las ideologías van cambiando. Verás, nosotros no entendemos de izquierda a la derecha como entendía la Revolución Francesa. Porque ya no hay ni rey. Ya, verás, Marx estuviera de acuerdo con el modelo capitalista actual. Porque en la actualidad es cuando menos trabaja la gente, menos explotada es. Ahora tienes un montón de derechos laborales, trabajas 8 horas, te vas a tu casita, tienes derecho a tener tus cosas porque... En el comunicado de Marx, digamos así, el man decía que tenías que ser feliz moralmente y feliz. Sí, y además que Marx decía que la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el ese es Engels. Sí, Engels. Bueno, a lo que yo voy es esto, o sea, imagínense si es que Marx estuviera de acuerdo con el modelo capitalista de ahorita, qué tan obsoleto son esas posturas. Es que claro, o sea, yo creo que no podemos, o sea, y a la larga, a la corta, el resumen de los partidos políticos es eso, o sea, se va adaptando y no podemos anclarnos a procesos ideológicos propios de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. La cosa va avanzando y sería anacrónico decir... Hay que evolucionar. Y creo que en eso la pregunta sí es muy atinada de que, oye, si tu ideología ya no tiene un respaldo más allá del 1.5%, ¿sabes qué, hermano? Ya no vale. Pero es que yo en cambio defiendo la tesis de que existe la derecha y existe la izquierda. Pero la izquierda y la derecha también cambian.
Yo creo que no. Yo creo que en realidad todo el espectro, digamos, difuso de las cosas que están ahí en el fondo es a lo que la gente ahora le tiene, digamos, repugnancia. Sí, claro. Yo creo que sí, porque al final de cuentas vamos a hablar del libre mercado y al mismo tiempo vamos a hablar sobre el alza de los impuestos que generas inflación. O sea, es brutal. Creo que ahí diferimos. Pero, mi querido Sol, nos va llamando. Esas disputas en la universidad. Nauticon dice que ya se enojó, que ya estoy aquí nomás. Sí, ya nomás, ya hablan mucho de política estos manos. Ah, sí, es cierto, no les pregunté si sí o no. Ya, pues sí o no, rápido, puta madre. Yo digo sí. Sí. Ya se fue. Más bien se abrió un debate súper más interesante de ese cambio de las ideologías y Debatiendo y todos a favor, chuchi. Sí, mamá. El debate súper filosófico, más para decir que todos están a favor de la pregunta. Ya, rápido el otro. Sí, ya, rápido. Pregunta número 5. No verán que son 8 ya. Sí. Dice, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar a autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones? Sí, todos. Siguiente. No, mentira. Correcto. Pero, a ver, Pregunta. pero no. Pero yo tenía una perdón. Pero yo voy a decir así, pero sí, por una simple razón. Hasta ahora no sé qué hace por qué. Y se acaba la pregunta, puta madre. Deja que acabó la pregunta. De modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo, y a sus consejeros encomendando la Constitución. Creo que primero es necesario explicar qué es el Consejo de Participación Ciudadana. Este es un cuarto poder que se inventó en la época de la Constitución de Montecristi, que te planteaba una regulación ciudadana a los aparatos del Estado, es decir, aparatos que vienen de la política. Premisa, y dice, está en el nombre, está en el título, Consejo de Participación Ciudadana. Les menciono, y no sé si ustedes han visto las publicidades que han visto de varios partidos, aquí hay que decir las cosas claras. Así es. O sea, personas con el color y calado del político diciendo, ¿sabe qué? Vote por mí. ¿Esto es participación ciudadana? No, eso es un ejercicio de un partido político. Claro, por eso. Si bien la idea podría haber sido interesante, se politizó. No solo se politizó, sino que se dañó. Y no solo que se dañó, hoy en día politizó. Claro, pero la cosa es que, el principio es interesante, pero el problema es que la participación ciudadana como poder del Estado suena medio contradictorio, pero me parece que a la larga y la corta, el escenario es que el Consejo de Participación Ciudadana, hoy en día, y el que puede ganar, va a ser politizado. Hay que ser claro. Hoy no tuvieron ni vergüenza para hacer eso. Yo lo veo así como lo que dice la frase, ¿no? A veces dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer. Ok, conocimos al bueno por conocer. No funcionó. También hay que cambiarlo. Sí. ¿Ya? Sí, además que la asamblea está enojada ahorita porque dicen que les van a dar otra tarea. No, pues nosotros no queremos hacer nada. Todo lo que dice la asamblea, no, todo. O sea, vean, ya no va a ser el Consejo de Participación Ciudadana. Además, yo creería que más bien una vez debería eliminarse esa vaina, porque al final de cuentas, ¿para qué? O sea, ya, como el elegito dice, no, o sea, eran de gente que, de los barrios, de las parroquias y todo, que iba a ver por el bienestar de su comunidad, pero a la larga terminó siendo una salida más para que haya más políticos. Es otra asamblea. Es otra asamblea que no hace nada. Menos y me parece que es súper complicado el tema de que, oye, estos están y el problema es que, y ahí va un poco la pregunta, es que están diciendo que van a escoger autoridades de control. Entonces, es decir, ellos van a tener un brazo ejecutor. Y aquí hay un tema, y hay que decir las cosas como son. Oigan, la jugada política con el Consejo de Participación es cambiar las cabezas de las instituciones jurídicas para que se puedan eliminar procesos judiciales contra la cópula del correísmo, entre ellos Rafael Correa. O sea, aquí también hay que ser claros también en estas cosas. O sea, nos están metiendo en toda una lógica. Nos están metiendo todo en una lógica de que, oye, no, que los procesos contrapesos. Y a la larga la corte están haciendo lo mismo que quiso hacer el PRE durante, creo que 30 años, que a librar al loco.
O sea, en serio vamos a manejar procesos y todos poderes del Estado para sacar un político de un proceso de corrupción. Oiga, en mi país me da vergüenza si es que Bueno, todo eso entonces se ha sí. resumido esa pendejada. Entonces sí, todo sí, ya, sigue. No, todo así, esa Ese sí. pregunta, Todos. sí, claro, en esa entonces- pregunta. Ya, entonces siguiente En pregunta. coro. Luego te agarran esa parte y dicen el tono es Una, racista. 2, 3. Sí. 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 Chamos lo que hago. Hay que desahogarse. Sí, sí. No, todavía no nos patrocinan esta Opticom. Pregunta número 6. Otra vez lo mismo. Ya, espera. Pregunta número 7. Sí, ¿no? Ya me vi. No, pues es 6. No, ya siete, leí siete. 6. Ya Es leí que las del seis. Consejo de Participación Ciudadana son 2. No, ya está. A ver, Sí, sí. déjale eso. Ah, yo. No. No, dale, solcito. Pregunta número 7. Dice, ¿está usted de acuerdo? ¿Ya? ¿Estás tú de acuerdo? Sí. No sé. Con que se incorpore un subsistema de protección hídrica. No tan huevados, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Enmendado la Constitución. Pregúntale a las sombras. O sea, esto. ¿Puedo decir mi respuesta ahorita? Espera. Yo no. Ahí voy a votar que no. Ahí voy a votar ¿por qué? A ver, pero les quiero escuchar. No, yo sí. A ver, ¿vos vas a votar que sí? Sí, o sea, yo siempre he sido, y para la gente que me conoce, yo siempre me he ligado a procesos medioambientales. Sí, sí. Estuve con los Yasunidos. Uso, y esto no es broma, esto es totalmente real. Yo no utilizo desodorante en aerosol. ¿Pone limón? No, en bolita. Con bicarbonato. Bicarbonato, no, desodorante en bolita porque sé que el efecto que tienen los aerosoles. Tengo esa lógica, siempre he peleado en temas de defensa del medio ambiente. Entonces, si bien sí es redundante, porque de hecho, y esto les cuento, o sea, el sistema de protección hídrica en el Ecuador, de la mano de los derechos del agua planteados en la Constitución de Montecristi, ya hay. O sea, esto ya se hizo. Por eso, ¿para qué sí? Entonces, con este escenario creo que lo único que sería una reafirmación de ese proceso político y que no se ponga en duda que haya un sistema hídrico de protección, para que la gente no diga, oye, en la consulta dijeron que no haya un sistema de protección de las fuentes hídricas, y entre ellos 3 puntos fundamentales: los páramos y todo lo que son frailejones en el Carchi, los puntos hídricos fundamentales del oriente y lo que son ríos del oriente, y tercero, y un punto no menor, que son las cuencas hídricas de lo que hay en Cuenca, necesarios para lo que básicamente es el agua que tomamos en Quito, lo que son los deshielos. Entonces sí creo que o sea, estas dos últimas preguntas son redundantes. De hecho, mi querido Sol, te comiste una pregunta. ¿Cuál? Te juro, es que el Consejo de Participación Está con Ciudadana son 2. Sí, está con hambre. Es que el Consejo de Participación Ciudadana es el tema de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, elegir a los manes. Y la toda la otra del razón. Consejo de Participación Ciudadana es cómo se escoge a ese Consejo de Participación Ciudadana. El uno dice que actualmente lo votamos, de hecho van a votar por el tema del Consejo de Participación Ciudadana en estas elecciones, y la variante que dice la consulta es que escoja la Asamblea. También es una pregunta: ¿ustedes están de acuerdo de votar por ese consejo o que escoja la Asamblea? Porque ya en el caso no lo van a eliminar. Claro, y eso es algo que Lazo prometió en campaña. Eliminar ese consejo y aunque yo de alguna manera tengo ciertas coincidencias con el presidente, y a veces incluso la gente creo que injustamente le he dicho que es, digamos, alguien Lelo y esas cosas, cuando en realidad sabemos que Lelo es otro. Pero Tengo que regalarle mis zapatos, hermano, para que sean rojos. Ahora, la cuestión aquí es que a mí, por ejemplo, eso, porque una cosa es que yo coincida con él en algo y otra cosa es que uno sea borrego y que por poco todo lo que él dice está bien, no es así. Ahora digo, él ofreció eliminar ese Consejo de Control y de Participación Ciudadana, y hasta la fecha, más bien lo que está haciendo es, Lo que pasa- como le elegimos, Lo cuál que es, qué pasa es lo que que ahí mismo se hace. topa con la traba, No, una de la Asamblea y Constitución. la otra de la Constitución. Pilar ¿Cierto? Núñez debe estar refundiéndose en el infierno. Yo creo que esta pregunta No, pero sí tienes razón, y o sea, la Sí, sí, Constitución obviamente no te sí. permite. No le permite. No, o sea, pues que esta consulta debe salir mucho antes. claro. Ah, Y incluso en un escenario en el que tenía un apoyo, hoy en día es una moneda al aire. O sea, y lamentablemente la mayoría de gente, y les digo, claro, o sea, esta consulta va a decir, oye, yo estoy a favor o en contra del gobierno, que me parece la peor forma de resolver una consulta popular. Claro, que al final de cuentas no tiene O sea, nada que ver. sí, porque verán, hasta el político que ustedes van a elegir este día domingo va a durar 4 años.
los efectos de la consulta popular van a sufrir sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, amén. Entonces, esto sí es bastante importante. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Deben escoger el Consejo? Porque ya va a tocar escoger. De hecho, van a tener una papeleta con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Sí o no? ¿No? ¿No debemos cumplir la asamblea? ¿Tenemos que votar nosotros mismos? Aunque me pese, sí, debemos escoger nosotros. Sí, yo también quería un no ahí. Ahora sí, Solcito, la última pregunta. Ahora sí, la última pregunta. Pero del agua, ¿qué vas a votar? Sí. Ah, eso. del agua, que no, porque ya hay. Yo no has hecho nada. Yo también voy a votar que no, porque al final de cuentas yo no quisiera que se pague para que vayan a cuidar el agua, o sea, porque Bueno, hay que es que hacer todo verás, así. de hecho ya está hecho eso y no esa se es está la cuidando. Claro, o sea, No, pero esa es la otra. Compensación ambiental es la que se esa paga. chamal, imagínate ahí. La de a ver, otra vamos es a votar. solo, claro, es diferente. ¿Sí o no? Pero ¿Sí claro, o no? ¿Sí o no? sí. Sí, por supuesto. No. Esta no. Yo saco mi lado hippie y digo sí. Mugre hippie. Tu guitarra hoy se vendió el aplauso de los cursis con Pregunta número 8 dice: ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, encomendado a la Constitución? Él. Pregunta a las sombras. No, hay una empresa que Vota. se llama Ecoambiente. Esta empresa Ecoambiente se trata de investigar sobre las ranas, los sapos, ni sé qué, y el Estado le paga, digamos, no solo el Estado, sino que empresas les pagan, digamos, millones y millones y millones de dólares, pero con esto ellos van a hacer un imperio, pues, porque ellos son los que de alguna manera tienen años haciendo proyectos, lo que sea, y yo no estoy de acuerdo en que más plata se pague a más empresarios, porque aquí no es que, digamos, vos vives al lado del río, vos vas a salir con un palo a cuidar que no venga, no, aquí va a haber una empresa que haga un estudio, que traiga a otras personas, y todo eso va a ser más fuga y más fuga y más fuga del presupuesto del Estado. ¿A quién? Es que no, esto no es como que, vamos a ser los guardianes de la tierra, los guardianes del bosque, los guardianes del alma. Esto no es Pocahontas. Not that way. Esto no es el último maestro del aire, o sea, aquí hay que ser claros. Caminas al dorado, ¿no? Sí, ahora la cuestión es que aquí el Estado va a decir, ¿quieres pagarle más a la gente que, entre comillas, va a cuidar el agua? ¿Cómo va a cuidar el agua? Ve, darás viendo si el agua está bien, ve. Échale un ojito. O sea, el ser humano durante... No. Yo creo que aquí es Darán bien. yo sí creo que se debe cuidar las fuentes hídricas, sí creo que debe haber un sistema de protección medioambiental, pero el cómo es importante. Verán, uno tiene el ser humano, que es un ser depredador en tanto y en cuanto a la naturaleza, nunca ha sido un ente, digamos que en armonía, somos tremendamente antropocéntricos, no tenemos una visión biocéntrica. Hay que verle una lógica, ¿qué te podría decir? Económica. Entonces, si hay una lógica económica, la persona va a cuidar eso porque, oye, a la larga, a la corta, esa naturaleza es su fuente de recursos. Entonces, yo planteo este tema de manera clara. Se debió haber planteado hay que tener un sistema de compensación. Se tenía que decir, oye, Obviamente, vamos a establecer sectores turísticos, medioambientales, ¿para qué? Para que esos puntos tengan responsabilidad, obvio. Claro, porque imagínate, a ver, Mindo, yo creo que es un buen ejemplo, o sea, ¿tú crees que la gente que tiene sus negocios, sus pymes en Mindo van a dejar que topen un río? Cuando de eso viven, porque de ahí viene la gente. Entonces uno tiene que tener conciencia de defender el planeta, pero también tiene que tener el cómo se defiende el planeta. No se puede de buenas intenciones pavimentar este camino. Entonces, oye, y te digo una cosa, perdón, Marquito, ¿sabes? Yo creo que esta pregunta está diseñada para que la gente vote que no. Porque yo no, o sea, la consulta para mí, digamos, como dijo el Tonka antes del concepto de humildad, tiene que ver, en mi opinión, sobre que la consulta está diseñada por el gobierno no para que votes todo sí, sino también para que votes sí y además no. Porque yo creo que la gente todavía no, en esta pregunta que es importantísima, que está al final, yo creo que si es que las personas no entienden todavía lo que simboliza a quiénes van a pagar la plata para que den cuidando el agua. que es irónico porque la CONAI está con el no. Imagínate, o sea, Que en teoría serían a los indígenas a los que van a pagar en eso. contra del gobierno. obvio, porque Y eso, y es pegarse un tiro en el pie, porque eso les beneficiaría. Yo te digo, o sea, porque igual en Ida Vista no tiene ni las dos neuronas que, digamos, a Yaku le sobran, ¿no? O sea, él no es alguien que de verdad sabe lo que está pasando. Él es alguien que viva Mariátegui, viva esto y viva el otro, pero no anda
analice de verdad los problemas que tienen con Es que yo respecto al creo agua. que más allá de que es un tema de inteligencia de un líder, a mí me parece que es un tema de que la tendencia política te dice, o sea... Sí, es inteligencia, hermano. Eso o no sea, te pone ejemplo dos tractores. No, pero lo que yo digo es, o sea, de que a la larga, a la corta, el problema es... Te analiza la economía del combustible en un tractor. Es que el problema es que aquí... Un reactor inactario. ¿Cómo es la política ecuatoriana? Chicos, o sea, aquí hemos hecho un desglose súper bacán. De hecho, la invitación general es esa. Por favor, lean las preguntas. Por favor, lean los anexos. Esto no es un tema menor. Yo, por ejemplo, cambié mi decisión en el tema de lo de la asamblea leyendo un anexo. Entonces, chicos, por favor, lean las preguntas, tengan ese criterio. Como ven, aquí vamos a votar entre listas. Vamos a votar algunas sí, otras no. Pero por favor, Así es. no caigan en este interés político de Así o es. votar por el interés político de estar en contra del gobierno o estar a favor del Ya. gobierno o en su defecto, y lo digo claro, no sean vagos. Lean. No sean vagos, o sea, no Lean. sean vagos, lean, Sí. lean para que vean cuál es su futuro. Así Jorgito, Mira, di- si vos estás en contra del gobierno, que es igual válido, porque no queremos que todos estén a favor, estás en contra del gobierno, analiza igual las preguntas. Y lo mismo, estás a favor del gobierno, digamos como yo, que dije que coincido, y digo abiertamente, coincido con mucho de lo que hace el gobierno, pero voy a votar no en algunas preguntas, porque no todo es cuestión de coger, pum, sí, porque estoy a favor del gobierno, y no Yo quiero soy- que me digan que soy un correísta, y no quiero que me Claro, digan que... es que ese es el punto. O sea, yo también, yo en cambio estoy en contra, de la mayoría de cosas estoy en contra del vas a gobierno. votar que sí, Y güey. voy a votar algunas cosas que sí. Es que esa es la cosa. Por favor, dejen de pensar que el Ecuador se divide en correístas y anticorreístas. O Claro. lacistas y correístas. Perdón, por favor. Borges dice algo interesantísimo aquí. Dice, hay socialistas que consideran que todo el que no es socialista es facho. Pero eso es tan absurdo como decir que todo el Eso que no es es más católico... facho que los fachos, ¿eh? Claro, eso es tan absurdo como Porque decir que... toda persona de izquierda es comunista. O sea, esto es tan absurdo como decir que si no eres católico eres mormón. Claro. O sea, son sofismas. Son sofismas. o sea, son... él es un facho. ¿Y Winston Churchill es facho? No. Es que O Ronald Reagan era comunista en algunas los tesis que antifascistas se Ay, vuelven mira, más fachos que los propios fachos. pobre Ronald Reagan, imagínate. Entonces me parece que a la larga, a la corta, es eso, tener un análisis más fino, tener una disquisición más fina, y invitamos a eso, chicos, el día Puede de ser mañana. sol de plata, güey. Sol de plata. Que no sea tan así. Luna Chan, de chan, oro. chan. Me acaban de comunicar que hay una última pregunta sorpresa. Una pregunta 9 para todos ustedes. Ve. Que solo para la liga. Que dice aquí: ¿está usted de acuerdo con que su marca salga en este programa? Pues únicamente tiene que comunicarse a nuestras redes sociales para que crezca su audiencia, para que crezca sus ventas. Claro que sí, comuníquese con nosotros. A Lazo tampoco le gusta esa pregunta, así que vota sí. Muy bien, muchachada, ya han dado Chicos, su punto de vista. antes de cerrar, no se olviden, cerramos como siempre. Amigo, amiga, usted que nos ve ahí desde la casa el día de mañana tiene una gran responsabilidad. Lea sus preguntas, lea por quién le va a dar el voto. Y más importante, ¿tú quieres ser miembro de la liga? ¿Tú también quieres anunciarte? Escríbenos a nuestro Instagram. Opticom. Mayonesa McCorney. McCorney. Ay, no, mayonesa Hellman. ¿Quién será que eso se Son los que me ven. McCorney. ¿Quién será? ¿De dónde se sacaría? Que no existe. Eso de margarina Hellman y cómo es mayonesa McCorney, sí existía. Pero aquí, por ahí, digamos, se creó y dice bacán publicidad. Claro. No, eso fue Opticom. en el multiverso del sol. Hoy presentamos el destino del país depende de tu voto. Piensa bien, Goku.